Hoy, organizaciones internacionales y medios expresan su alarma por las amenazas y desafíos que viven quienes ejercen el periodismo. Tal es el caso del periódico abiertamente opositor El Faro, conocido por sus investigaciones sobre crimen organizado y a gobiernos autocráticos. El medio debió mudar su sede de El Salvador a Costa Rica, argumentando falta de condiciones para seguir operando en su país. Bueno, para poder conocer cuál es la lucha, pues, y cómo se han enfrentado al gobierno de Bukele, porque ellos han sido muy críticos luego de 25 años de estar en El Salvador, vamos a saludar a Gabriel Labrador. Él es periodista del diario digital El Faro y nos puede contar cómo se vive realmente en El Salvador, si hay libertad de prensa o no. Muy buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Yo quisiera empezar, ¿por qué tuvieron que cambiar de sede? ¿Qué pasaba con la relación de El Faro con el gobierno de Bukele? Básicamente, la decisión de trasladar nuestras operaciones legales y administrativas a Costa Rica responde a la necesidad de contar con un marco legal y jurídico que sea respetuoso al Estado de Derecho y que no sea tan volátil como los designios del presidente Bukele. Lastimosamente en El Salvador lo que hemos visto es que no hay una separación real de poderes, hay una democracia simulada. Él, debido a que él tiene pleno control de los tres poderes del Estado y utiliza la institucionalidad del país para atacar a opositores y atacar a la prensa incómoda, decidimos que lo mejor era pues sacar la operación precisamente para proteger el periódico, porque no habían garantías de que en algún proceso judicial o proceso legal contáramos con una legítima defensa. Y debo recordar que el presidente Bukele nos acusó en público, en una cadena pública de televisión, que éramos como periódico objetos de una investigación de lavado de dinero, lo cual es completamente falso. Y al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda ha entablado diversas auditorías contra el periódico en las que se han fabricado acusaciones de evasión de impuestos, lo cual es totalmente falso. Y esto aparejado a toda una serie de reformas legales y de nuevo a la cooptación de las instituciones contraloras o las que hacen contrapeso, consideramos que es muy peligroso para organizaciones como la nuestra permanecer en El Salvador. Gabriel, hemos visto que desde la llegada del presidente Bukele ha habido un cambio en la política de seguridad. Se ha considerado al crimen organizado de las maras como una forma de terrorismo y se ha creado incluso un centro penitenciario que puede albergar hasta 40.000 internos. Pero evidentemente esto ha implicado también un cambio en el marco jurídico del país, adopción de normas de seguridad. ¿De qué manera estas normas de seguridad han afectado la libertad de prensa? Correcto. Hay una serie de reformas, son como 8 o 10 reformas de ley a distintos cuerpos legales que no necesariamente tienen que ver con la libertad de prensa o la libertad de expresión. Son leyes que han sido reformadas relacionadas a, por ejemplo, intervención de telecomunicaciones o el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil. Y en cada una de esas leyes se han incorporado apartados o párrafos con una redacción bastante ambigua en las que queda muy a la discreción del juez o el aplicador de justicia qué es que se va a entender. Y siempre queda abierta la posibilidad para que asociaciones de periodistas, por ejemplo, o medios de comunicación terminen siendo perseguidos. La reforma más importante y la que nos causó más inquietud y preocupación es la reforma al Código Procesal Penal, que establece que todo aquel que emita un mensaje que presumiblemente provenga de pandillas y que dicho mensaje cause zozobra en la población, podrá ser sancionado con prisión de 10 a 15 años de cárcel. Estamos hablando de una sanción equivalente a un atentado de homicidio, con lo cual vemos una desproporción en ese sentido. Y esto es aparejado a que
hay una narrativa oficial que no soporta la crítica periodística, la crítica de investigaciones, que es nuestro trabajo, y esas son las reformas que han estado ocurriendo. También se ha habilitado el espionaje o el patrullaje cibernético, por ejemplo, y el espionaje también en la era, en los dispositivos electrónicos, con el argumento de estar combatiendo las pandillas. Y a nosotros, como periodistas independientes y a muchos otros colegas en el país, se nos está tratando de vincular con estructuras de pandillas cuando lo único que hemos hecho es a veces entrevistarlos precisamente, claro, para obtener pruebas e información y reportar apegado a los hechos. Sí, Gabriel, yo imagino que esos reportajes incómodos para el presidente Bukele, que no le ha gustado para nada, porque también lo relacionan y empiezan, yo estaba leyendo que esos tratos con las maras empieza desde que era alcalde de San Salvador, ¿no? Ese presidente que está siendo muy popular en la población. Ustedes se permanecen en El Salvador y debe ser muy difícil ejercer el periodismo cuando tienes a veces hasta la propia población en contra, ¿no? Gente que apoya a Bukele y que no le gusta quizás y lo pueden entender como un ataque al gobierno. Correcto. El presidente Bukele es sumamente popular, eso es innegable. Es un político bastante robusto en términos de aceptación popular, como no habíamos visto nunca en la era democrática después de los acuerdos de paz. Y esto está bien, o sea, no criticamos que esto sea así. El punto es que hay una narrativa en la que se ocupa esa popularidad para precisamente aplastar a cualquier opositor, a medios independientes, a activistas de derechos humanos, y eso creo que es un uso perverso del poder político. Si la presidencia del presidente Bukele pues, es tan popular, no entendemos la razón por la cual necesite aplastar a la prensa independiente. En este sentido, nosotros, en los 25 años que tenemos de existencia en el periódico y muchos otros periodistas en medios en el país, nos dedicamos a fiscalizar el poder mientras el poder se ejerce. Es inaudito que tengamos un presidente que rehúya a ser fiscalizado por la prensa como se ha hecho tradicionalmente aquí. Y tal parece que ese es el caso del presidente Bukele. Él no acepta que haya investigaciones. Ahora, estas investigaciones precisamente nos han llevado a encontrar que el presidente Bukele, cuando era alcalde de San Salvador, propició acuerdos con las pandillas para que cesaran los homicidios, cesaran los, digamos, hechos delictivos. Eso le beneficiaba, por supuesto, a la alcaldía de San Salvador de Nayib Bukele en ese momento, y las pandillas también recibían algún tipo de beneficio, como por ejemplo puestos de mercado o puestos de venta en ciertas áreas de San Salvador. Esos acuerdos se trasladaron cuando el presidente Bukele llegó a la presidencia en 2019 y se ampliaron básicamente con todas las pandillas del país, y son negociaciones bajo la mesa, secretas, que han propiciado, sí, un descenso en niveles de homicidio en el país como nunca antes se había visto. Estamos en una primavera en ese sentido, pero la manera en la que se ha articulado eso es totalmente falsa, porque el presidente dice que es por su estrategia de seguridad efectiva, cuando en realidad lo que hemos demostrado periodísticamente con abundantes pruebas, fotografías, documentos, testimonios, que hay una negociación en ese sentido. Y eso es lo que incomoda, en este caso, al gobierno del presidente Bukele. Gabriel, hemos escuchado críticas muy fuertes del presidente Bukele en contra de la prensa. Incluso recientemente dijo que habían agentes de George Soros que ejercían la labor periodística en El Salvador. Pero la pregunta que te quisiera hacer es, ¿en qué medida se pasa de esa crítica a discursos de odio que atentan en contra de la seguridad de los periodistas? ¿Se dan discursos de odio desde el gobierno en contra de los periodistas? Exactamente, así es. Se dan discursos de odio en contra de los periodistas en El Salvador, propiciados principalmente desde las instituciones del Estado. Yo pertenezco a la Asociación de Periodistas de El Salvador, soy relator para la libertad de expresión de la asociación, y hoy, este día, presentamos un informe del año 2022 sobre las vulneraciones
recibidas por los periodistas en el año 2022, dábamos cuenta de 136 casos de agresiones de diverso tipo contra periodistas y de estos 136 casos, en 67 de ellos, o sea, más de la mitad, o cerca de la mitad, son agresiones cometidas por personas o instituciones provenientes que representan al Estado. En 29 casos son funcionarios públicos, hay también instituciones públicas como tal, por ejemplo, a través de las redes sociales, o por ejemplo, cuando algún guardia de seguridad restringe sin motivo alguno la libre circulación de los periodistas. También hay empleados públicos y toda una serie de ataques digitales en redes sociales con nombre y apellido de funcionarios que cometen este tipo de atropellos. Un periodista y antropólogo, Juan Martínez, de El Salvador, el año pasado recibió en un solo día 21 mensajes de parte de funcionarios en las que se estigmatizaba su labor como periodista y como antropólogo. Se le acusaba de tener vínculos con pandillas, de ser vocero de pandillas y de que no merecía el mismo respeto. Juan Martínez tuvo que abandonar el país a propósito de eso. De tal manera que sí vemos un engranaje entre mensajes políticos que emiten instancias e instituciones públicas y un engranaje con todo un aparataje de redes sociales anónimas, o a veces son youtubers o influencers bastante reconocidos que adoptan ese mismo mensaje y lo vuelven más viral. Muchísimas gracias, pues. Gracias a Gabriel Labrador del diario digital El Faro. Como vemos, pues, ejercer el periodismo es difícil, y sobre todo cuando tienes un régimen, pues, como el de Bukele, que está en contra y que a través del poder judicial se denuncian, hay discursos de odio, ¿no? Es más difícil, ¿no? Y sobre todo la población que tanto la apoya, o sea, a veces se vuelca en contra de los periodistas, cuando debería ser al revés. Sí, los periodistas finalmente hacen un ejercicio de controlar al poder, eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Gabriel.